Ramón Casimiro Lencina, como siempre, qué bueno poder entrevistarte. Vos sos fuente siempre que nos aportás muchísimo al programa Miradas y gracias por darnos esta oportunidad, Negro. ¿Cómo estás? Negro, te digo de cariño, porque te conozco hace muchos años. Sí. No sé por qué, no sé qué me has visto, de oscuro. Bueno, las termas arrancó turismo salud y pasamos a un turismo de bienestar, ¿no? Sí. ¿Cómo arranca? Bueno, por nuestra ciudad, por el principal producto turístico que es el agua termal. Así es, sí. Termas Río Hondo, la capital nacional del turismo termal. Sería interesante que algún día se pueda lograr que tengamos una fecha establecida para que sea el día realmente del agua termal. Claro. El Día Nacional del Agua Termal, así como existe el Día del Agua, el Día del Camino, el Día del Intendente, sería interesante. Y hay una fecha, 7 de mayo. ¿Por qué? 7 de mayo del año 1928, un médico, político, ex gobernador en ese momento, Antenor Álvarez, que las termas de Río Hondo los reconoce con el nombre de una calle, y los reconoce también con su nombre, con el centro antipalúdico, que muchos le conocemos por la palúdica, lleva el nombre de él, establecido en el año 48, cuando él murió. Inmediatamente el gobierno del ministro de Salud de Perón en ese entonces designó que ese centro de investigación y de tratamiento del paludismo, que tenía que ver también con la cuestión de salud y del termalismo, lleve su nombre. El 7 de mayo del año 1928 se desarrolla en Santiago del Estero un congreso regional de enfermedades locales, de enfermedades de tipos tropicales. Eran épocas donde el mosquito hacía estragos, donde el paludismo, etcétera, etcétera. Él hizo una investigación y una recopilación de todos los estudios científicos que se hicieron desde el año 1886 en adelante, los sintetizó y dio un panorama de cómo de las termas tenía que cambiar de paradigma, de que no sea solamente un lugar donde la gente venía a meterse en el agua del pocito que estaba en la vertiente, en el río o en el arroyo o en algún campito, que algunas veces después le ponían unos palitos así para que le dé un poquitito más intimidad, y después le ponían unas maderitos, un techito de chapa para que fuera de vestirse, y se le empezó a cobrar. Después se empezaron a reemplazar por conjuntos, así hasta ranchitos se hacían los baños, pero el vino fue un sanitarista. No te olvides que Antenor Álvarez es quien hizo la fijación de los suelos para que nazca el Parque Aguirre en Santiago del Estero. Y que tenía una finalidad, era también la eliminación de todas esas aguas que se quedaban estancadas en esa zona, al efecto de eliminar la posibilidad de que el paludismo, o sea, que el mosquito haga el ámbito de su vida, ¿no? Entonces, 7 de mayo, en ese congreso, es presentado su estudio. Yo lo tengo aquí. Este es un libro de un valor documental impresionante. Aquí está escrito toda la historia de ese congreso, está escrito toda la historia de las investigaciones científicas que tuvieron que ver con el termalismo en Termas de Río Hondo, y ahí hizo una propuesta de que Termas de Río Hondo eso se tenía que cambiar, que la vertiente, el hombre bañándose en la vertiente directa era una condición inhumana y falta de higiene, que debían empezar a utilizarse otros tipos de recursos como bañera, perforaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezar a incorporar las nuevas construcciones, o sea, empezar a hacer construcciones Nacieron así los baños públicos con techo de hormigón, con tejas, como son los que están actualmente aquí en la calle Ejército del Norte y Pablo Lascano. Sí. Iniciativa de él, y eso también fue el puntapié para que más de uno empiece a pensar la necesidad de que nazca la hotelería en las termas. La hotelería en las termas que no existía, porque hasta ese momento lo que existían solamente eran posadas, residenciales, casas de familia, pensiones, o sea, lugares donde vos podías pernotar, donde vos podías estar un tiempo, inclusive la gente aquí venía por mucho tiempo, no era fácil la accesibilidad. No teníamos camino, o sea, antes de llegar a las termas era una verdadera odisea. Yo siempre digo, para conocer la verdadera historia de las termas de Río Hondo, tenemos que conocer la geografía de las termas.
del departamento, que yo cuando digo de las termas Riondo creo que es mezquino decir termas Riondo y que ahí se sintetice toda nuestra historia. Nosotros hemos sido una comarca interprovincial. Nosotros estamos aquí a 5 kilómetros de Tucumán. El lago nuestro, el lago que nosotros decimos que es nuestro, es más superficie en Tucumán que superficie en la provincia de Santiago del Estero. Entonces, hemos tenido una fuerte actividad de todo tipo, económica, comercial, de vida social, etcétera, etcétera, porque nosotros hemos sido los proveedores de la mano de obra, de sus cañaverales y de sus ingenios y del transporte en esos ingenios. Entonces eso ha generado que tengamos una fuerte corriente de comercialización. Y esos son los primeros que han invertido aquí en las termas. Los primeros hoteles que se han hecho aquí han sido capitales de esa zona. Pero no nos vayamos del tema, vayámonos al tema 7 de mayo, en ese congreso que fue presentado. Fue aclamado por unanimidad por la totalidad de los participantes y le solicitaron al gobierno que ese documento, que esto es un valor histórico impresionante, debía ser impreso en el número de 3.000 ejemplares y donado a todas las bibliotecas y centros de estudios universitarios o de formación de la medicina. No olvidemos que el termalismo es una parte de la hidrología médica y también es una parte de una ciencia que en los últimos tiempos la salud la ha dejado un poquitito desplazada por los grandes avances de la tecnología, que es el naturismo. Hablar de termalismo es hablar de la naturaleza. Y el naturismo le dio mucho valor. Entonces las prácticas naturales de los pueblos que vivían aquí y de los pueblos o las migraciones de Europa que llegaron aquí trajeron todas sus costumbres. No tengo duda que el primer asentamiento de gente fija, quedándose varios días, un tiempo prolongado aquí en la zona, que a pesar que tenía dueño, siempre tuvo dueño esto, pienso que los primeros que se han quedado establecidos aquí para aprovecharlo al agua no han sido gente de la zona, han sido gente foránea. Me juego a pensar inclusive que han sido extranjeros, porque ellos aquí encontraban prácticamente por donde se movían los tembladerales, los barros, los arroyos, los ojitos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos cruzados por un río bellísimo que está metido entre barrancas bellísimas, estábamos rodeados de bosque, con montones de arroyos y arroyuelos. Tengo un estudio aquí hecho por el año 44 por el ingeniero Guiñazú, mandado por Minería Nación, que estudió los barros de la zona del Toroyacu, al efecto de ver qué tipo de uso se le podía dar, porque originalmente se había pensado que el uso que se le podía dar a esos barros iba a ser de un uso de tipo comercial vinculado al combustible de vehículos. Acordate que estamos hablando de la década del 40, que fue cuando fue el boom de YPF, claro, porque fue cuando nació el vehículo a desplazar prácticamente al tren, o sea, y a los hipomóviles, ¿no es cierto? Entonces, cuando él hizo los estudios, que son muy profundos, que son de altísimo nivel, sacó una conclusión: estos barros no sirven para uso de tipo energético, pero sí pueden ser usados para uso vinculado a la salud, así en forma absoluta. De todas formas, esos barros eran explotados en ese entonces, comercializándolo por parte de una empresa, de un ingeniero Caicedo de Tucumán, que los vendía para abono de los campos de los cañaverales de Tucumán. Se llevaban vagones enteros de la tierra negra nuestra, de la zona de los tembladerales, el Toroyacu. Cuando decimos Toroyacu no es solamente la barriada, estamos diciendo el Toroyacu, estamos diciendo el Progreso, estamos hablando del barrio San Martín, del barrio La Manzanita, o sea, toda esa zona de lo que vendría a ser el arroyo Toroyacu, Chuchala, que es la avenida San Martín entubada, hacia el este, ¿no? O sea, eso sería... O sea, lo importante para entender que nosotros, con respecto al termalismo, las termas Riondo, fue científicamente estudiado la calidad de las propiedades de nuestras aguas. De eso me interesa saber. Científicamente. A ver cuándo comienzan esas. Año 1886, a través de una inquietud
del rector del Colegio Nacional de Santiago del Estero, Raimundo Linaro, Ajá. conforman una sociedad conjuntamente con Juan Germés, que es el hermano de Pedro Germés, dueño del ingenio, la gente más rica de Santiago del Estero, es el todo, dueño del ingenio de donde ahora está esa chimenea gigante en los barrios. Y Emilio Largó arman una sociedad solicitando autorización a la provincia que se hagan investigaciones, que ellos estaban interesados en construir un complejo hotelero como el que se estaba construyendo en ese momento en Rosario de la Frontera y en otros lugares del mundo. El gobierno de Absalón Rojas acepta, y no solamente acepta la posibilidad de la donación de una tierra, expropiar tierra a los efectos que tenga ese tipo de uso, está la ley perfectamente establecida, no se la daba de por vida, se la daba para explotar por 30 años, que iba a tener hotelería, iba a tener, o sea, te estoy hablando cuando las termas no teníamos ni nombre. Esta documentación que yo tengo la saco de un libro que se llama Memoria Descriptiva de Gancedo. En el planito que él pone, que aquí tengo una copia de ese planito, aquí nosotros nos identificamos como agua caliente, o sea, no teníamos ni nombre. Ya se había pensado un establecimiento de la característica de lo que funcionaba en Baden-Baden, en Montecatini, en Vichy, en Francia, en Inglaterra, o sea, en grandes centros que eran los hoteles. Hay una película hermosísima que me gustaría que algún día vos veas la similitud de muchas cosas, las tenemos reuniendo con la película de Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin en un centro termal, bellísimo. Mira. Te la aconsejo que la veas y que puedas meter fragmentos en algunas de las cosas que hace aquí el amigo Juancito. Bien. Para que tenga seriedad el complejo era necesario hacerse una investigación en profundidad, qué era el recurso. Claro. Entonces se recurrió a través del gobierno de la provincia de Absalón Rojas, se giró al gobierno nacional en ese entonces, Juárez Selma, cuyo ministro del Interior era Ramón Mejía, y ellos solicitaron a la Nobel Academia Nacional de la Ciencia que funcionaba en Córdoba, que se encargue de hacer todos los estudios que correspondan. Y en ese entonces, en el año 1886, 87, 88, vino alguien que después llegó a ser presidente de la Academia Nacional de la Ciencia, que era el máximo organismo científico e intelectual del país. No existían las universidades, prácticamente, porque las universidades de Córdoba que ya funcionaban, las universidades que ya funcionaban, no tenían los planteles científicos de estos científicos que vinieron traídos por Sarmiento. Mira. Te estoy hablando de ahí, desde Darwin, de Perito Moreno, Ambrosetti, te estoy hablando de peso pesado de la contexto, sí, sí. De los investigadores y científicos, ¿no? Y entre ellos el mismo, dos hermanos, apellido Duering, que hay algunos que piensan que inclusive han dejado herencia por aquí, y después tema de otro tema, ¿no? Y junto con él vino también Federico Claren, que también fue un científico, pero que tenía una claridad impresionante para hacer la topografía. Hicieron los primeros planos de cómo era toda esta región. Bellísimo, el río, esquemático, ¿no? Esquemático, o sea. ¿Hay documentos, no? Sobre todo. Sí. Mira, cada una de las cosas que yo te estoy diciendo, mira, de lo que te acabo de decir, está aquí. Sí. No termina ahí. Porque este estudio toma tanta fuerza que genera celos. Mira. En quienes eran los verdaderos dueños del termalismo en ese momento en Argentina, que era Rosario de la Frontera, que ya estaba funcionando en ese entonces un centro hecho por el doctor Antonio Palau, un médico español, cuyo director era alguien que después fue por más de 20 años diputado representando Tucumán, representando Buenos Aires, una persona que hasta hay un hospital en Tucumán que lleva su nombre, que vino a hacer las investigaciones, también enviado por la Nación, pero vino a hacer la investigación de las aguas de Salta, Jujuy, Tucumán y de Termas de Riondo. Ese se llamaba el doctor Eliseo Cantón, médico, y estudió las aguas. Pero él vino también con Tagliabue. Tagliabue, que es Federico, hacen
otra investigación con respecto a la calidad de nuestras aguas. ¿Cuál es la gran riqueza que tiene ese documento? Que aquí también lo tenemos. Los estudios de las aguas termales del norte argentino. Que aquí está la primera foto de las termas de Riondo. O sea, en este libro está la primera foto que nosotros, o sea, aquí tenemos un planito de lo que es las termas y la primera foto de lo que supo ser un baño en las termas en el río, porque los baños no eran perforaciones, no eran piletas, no eran construcciones, eran la misma tierra y de un valor histórico impresionante, porque este libro es un fotocopia de un libro editado hace más de 120 años, casi 130 años, no tiene la calidad de lo que hoy es una foto. Y esto realmente es un fotorrelieve. Entiendo, sí. O sea, es como una suerte de un sello. Entiendo. Pero hemos encontrado la foto. Gran trabajo desarrollado por nuestro común amigo Ocarcito Sánchez. Sí. Claro, él muy celoso de lo que se estaba haciendo, no le dio tanta importancia a las aguas de las termas. Pero históricamente tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. Abortó el proyecto ese de la construcción del hotel, de ese complejo, porque muere el gestor de la idea en la epidemia del año 88, una epidemia donde muere inclusive un hijo del gobernador, muere también quien era el director de la lucha contra la epidemia, de la fiebre amarilla. Sí. Ahí un poco cae. Vuelven a nacer otros emprendimientos, a principios del siglo se hacen otros estudios nuevos. En el año 1917 viene ya otro que es Hércules Corti, mandado también por la Secretaría de Minería de la Nación, con nuevas tecnologías, nuevos sistemas de investigación. Contradice algunos aspectos y empieza a hacer algunos tipos de aportes adicionales a los estudios anteriores, porque el agua no es una cosa que sea absoluta, o sea, no siempre el agua es la misma, no siempre el agua es la misma. Va sufriendo modificaciones, depende del clima, depende de la calidad del oxígeno, depende de la climatoterapia, que la climatoterapia es el uso terapéutico de todo el clima, también está vinculado al tema del agua. Mirá, por un momento, para olvidar un poquitito de esa historia que después podemos retomar, si hoy uno se hace la pregunta, ¿el agua es un elemento de la naturaleza? Lo contesta sí, el aire, sí, el fuego, la tierra, y lo constituye como... Pues es que en este momento, después de una gran investigación japonés, Masaru Emoto, un investigador japonés, un naturópata, o sea, un estudioso de la naturaleza y curaba con cosas de la naturaleza, médico naturista, hizo una serie de investigaciones que decían que el agua no es un elemento, que el agua es un ser vivo. Y le dio tanto valor porque inclusive lo comparaba con lo que sabían decir las viejas tribus de los aborígenes americanos, que al agua la consideraban como un dios, como a la tierra, nuestros incas, nuestros antepasados, ¿no? Y sacaron conclusiones de que el agua, al no ser un elemento, sino hacer un elemento, algo vivo, tiene memoria. Pero no solamente tiene memoria por recordar cosas, sino tiene memoria también por aprender cosas. Es un concepto muy particular. No nos olvidemos que si nosotros no tuviésemos agua, nos moriríamos, ¿no? Nuestro cerebro tiene el 90% de agua, nuestro cuerpo el 70% de agua. Entonces, muerto Masaru Emoto hace cosa de 10 años atrás, lamentablemente, existió una posibilidad, un año, de poder traerlo desde Japón para aquí a dictar una conferencia. Costaba mucho los honorarios que había que pagar, por eso no se pudo traer, pero hubiese sido un antes y un después. A través de iniciativas desarrolladas por un grupo de investigadores que también murió sin conocerlo a estos estudios, que fue el dueño de ese hotel que estaba ahí en la esquina, el capitán Berro, un gran estudioso y un gran enamorado de las termas de Riondo,
que se moría por decir: las termas de Riondo no solamente su agua es moja, tiene minerales, no solamente tiene oligoelementos, tiene algo más, tiene algo más, tiene algo más, tiene energía, decía él, tiene energía telúrica, decía, debe tener energía magmática, debe ser un agua juvenil. Trajo inclusive investigadores con método de foto-Kirlian a los efectos de estudiar para ver qué era nuestra agua, etcétera, etcétera. Alberto Berro, ¿no? El padre. Ah, el padre. El padre de Alberto Berro. Alberto Berro hereda ese amor por la naturaleza y por todo lo que es el termalismo. Y lamentablemente el capitán Berro, a quien le hago un homenaje de reconocimiento de una gran persona, no pudo saber de que el agua tenía alma. Podíamos hablar con el agua. Truco, te aconsejo, un día bañate y mientras te estás bañando hace una oración. Hacé tu oración bañándote. Vas a sentir que además del oxígeno de que te entra, te está entrando otro tipo de cosas. No te vas a arrepentir el consejo que te doy. Posterior a Masaru Emoto, hoy hay gente post Masaru Emoto, se siguen investigando el agua y la psicología, la influencia del agua en los procesos, en los problemas psicológicos. O sea, se está avanzando ya a niveles, por supuesto, esto de la mano de las ciencias cuánticas, de la mano de la ciencia, que no es a veces la ciencia que más está dando aplicación. ¿Por qué te hago esta interrupción? Porque las termas nació de la mano de la ciencia, ¿sí?, para ver hacia dónde teníamos que llegar. Y hoy no estamos en manos de la ciencia, hoy hemos dejado que el turismo de bienestar desplace al turismo salud, que el turismo responsable, porque estás hablando de la salud de un pueblo, estás hablando de la vida, no estás hablando solamente del confort, ¿sí? Lo hemos dejando por cuestiones lúdicas. Tenemos que retomar, ¿no? Es innecesario que tenemos que retomar el turismo salud. No tengo duda. En este momento fue director de este Centro Médico de Orientación Termal, que después también vamos a hablar al respecto, presidente de la Federación Latinoamericana de Ciencia del Termalismo, que es un médico, el doctor Ficoseco, Néstor Hugo Ficoseco. Está haciendo investigaciones en varios centros termales del mundo, porque el otro día dio una conferencia en Japón, con respecto al agua y el post-COVID. No solamente el agua termal. El agua termal y algo que hasta ese momento supo ser un cuco, el agua termal y el cáncer. Hay un libro de la doctora San Martín Bacalcoa, titular de la materia de Hidrología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, que siempre el doctor Mario Rubén era otro médico termalista que hay que recordarlo, sabía decir: el campo de las aplicaciones de las técnicas hidrotermales es amplio, pero más amplio es el campo de las contraindicaciones. Eso que estoy diciendo suena fuerte, pero es cierto. Uno de los cucos era el cáncer. Bueno, hoy ya el cáncer dejó de estar en el listado de la uso del recurso termal, si lo hacen en las condiciones que te aconsejan que lo hagas. Tal cual. O sea, yo creo que... ¿No tenemos médicos termalistas en las termas? Hoy no. Preocupante, ¿no? No, sí, es preocupante, pero es una lástima que teniendo universidad en Santiago del Estero con carrera de medicina no hayamos usado la posibilidad de que puedan formarse médicos termalistas, porque creo que no hay ni materia vinculada al termalismo o a la hidrología médica. Es una lástima. Pero eso ya es hablar ya de otros aspectos que a veces escapan a la cuestión de esta charla, ¿no? O sea, no, hubo médicos, mirá, si completo yo el estudio que se hicieron, hasta ahora hemos hablado de Duerin, hemos hablado de Cantón, hemos hablado de Corte, hemos hablado de este gran hombre de Álvarez. Hubo un estudio de un médico que venía siempre, el doctor Rosenstein, Marcos Rosenstein,
abuelo de la ingeniera Llave, que vive aquí a 2 cuadras, Sí, Norita Llave. sí, el la abuelo de profesora, sí. él venía a atender aquí, donde actualmente funciona Castillo, al lado de la casa de la familia Sosa. Y hacía una estadística, cómo se llamaba, cuál era la patología, qué se les recomendó, cómo se recuperó, cómo fue la evolución. Lo tenemos también en ese libro, extraordinario. En esa época, antes de que Antenor Álvarez, también hubo aquí un gran estudio de la geología, porque se decía, perfecto, tienen el agua, pero ¿de dónde viene? Y entonces ese fue un trabajo ya hecho por un Stampenberg, que es un geólogo, que él que dijo el origen de las aguas de Termas y de toda esta comarca es meteórico, en contra de las opiniones que muchos sostenían en ese momento, que nosotros estábamos en la boca de un volcán, que muchos todavía siguen, bueno, hay terraplanistas, así que no te vas a discutir de que estamos, pero bueno, son estudios muy serios, ¿no? Pero es necesario que el termeño sepa esto, Sí, sí. ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que el hombre cuando viene ante Antenor Álvarez revoluciona la cosa, y es el momento que cuando él larga todo eso empiezan a necesitar que aparezcan los hoteles, el Hotel Italia, el Hotel Roma, el Hotel El Progreso. Empiezan a hacer hoteles, ¿por qué? Porque ya en la habitación ya te ponen la bañera, ya te empiezan a dar otro tipo de infraestructura, o sea, te empiezan a generar, se viene la movida, ¿no? Y después viene una época que para acceder aquí a las termas, que vos tenés que entender que hasta el año 36, para llegar a las termas era dificilísimo. O llegabas en avión, solamente los poderosos, desde el año 25 aquí para el sector del Alto, o llegaban en tren solamente los que venían desde Tucumán, y no de Tucumán, sino tenían que venir hasta Tacanas para que de ahí vengan hasta las termas, no era tan fácil tampoco. Viene un cambio impresionante, que es cuando se modifica el proyecto de la ruta panamericana y que desvían el proyecto original, que debía pasar desde Chauchilla hasta Vinará, y se dice que vaya hacia Río Hondo. Lo estaban llevando a Río Hondo, y cuando se dieron cuenta que lo estaban llevando a la vieja villa, dijeron no, a las termas de Río Hondo, y tuvieron que doblarlo en la Aguada y llegar aquí a las termas. Cuando ocurrió la llegada de esa ruta, llegaron los intereses porteños y cordobeses a invertir a las termas, y ahí vino el casino, y ahí vino el hotel ideal, el cine ideal, y ahí vino el hotel Los Pinos, y ahí vino el hotel Los Incas, que el primer nombre que tuvo el hotel Los Incas es el nombre del abuelo del actual ministro de Relaciones Exteriores, Wertheim. El hotel Los Incas se llamaba Hotel Wertheim. Era un hotel que estaba destinado prácticamente solamente para la colectividad judía, que amaba venir para aquí. ¿Por qué? Porque eran las terapias de la sociedad donde ellos se habían desarrollado. No te olvides que eran pueblos migrantes que habían venido y querían vivir este tipo de experiencia. Cuando llegan ellos, bueno, ahí ya viene el alberguero, el Hotel Victoria y el Hotel Floresta, que sobre el Hotel Floresta vamos a hacer y que viene el Palace y después el Panamericano y el City, que primero se llamó Rex, el hotel a la vuelta Santa María, pensiones, empiezan a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque ya era más fácil llegar, porque teníamos ruta, pero no teníamos puente. Era parte del proyecto, recién a partir del 42 tuvimos puerto, y el puente, bueno, ahí ya fue el boom. En la parte de la salud también hay iniciativas privadas que empiezan a pensar que hay que invertir, pero el que antes piensa es el gobierno de la Revolución del 43 en expropiar un hotel, aquí se llama Hotel Floresta, de la familia Muñoz, para hacer el Instituto de Hidrotermal. Instituto Hidrotermal, un instituto, o sea, se iba a aprovechar para ir a hacer, para que ahí venga a hacer salud gente de Buenos Aires, de todo el país, porque era un hospital. Estamos hablando de Ruta 9 y
El viejo hospital, que después, a partir del año 47, cuyo primer director fue el doctor Juárez Orellana, fue el primer director. Muchos confunden de que el primer director fue el doctor Emilio Mera, no es así. El director que era reumatólogo, médico, el doctor Mera fue un director de un primer hospital, de otro hospital, pero no del hidrotermal. Primero se llamó, el nombre exacto de él era, bueno, lo tengo aquí metido, no me acuerdo bien. Pero era el doctor Juárez Orellana. Después se convierte en hospital. Había 2 hospitales hidrotermales nomás en todo el país. En Carué, donde tenía hotel también la familia de los Huertes, y el de las Termas Riondo. Las partes privadas también se hace un centro que le llamaban el Policlínico, que lo atiende el doctor Gandolfo. Lo trae un primo, sobrino del dueño del que supo ser uno de los que construyó el casino, de los Ordóñez, y construye lo que hoy es el Hotel Habana, un centro policlínico de tratamientos con barros. Posteriormente hubo una iniciativa de donde actualmente es el Hotel Independencia, se iba a hacer también el Hotel Clínica, el Parque, así se iba a llamar, que no logran terminarlo, se hicieron grandes avances, no logran terminarlo y se lo venden a un sindicato y se lo transforman en hotel tipo sindical. Esto desde lo privado, ¿no? La parte privada, por eso ya te digo, la parte pública y la parte privada, cómo empieza a desarrollarse. Bien. Estamos hablando de qué año, qué década. Lo del policlínico, década 50 hasta el 60. Bien. Lo del parque, década 50, principio del 60. Pasa que después veían cómo venía la mano y se empezó a decir, no, esto no es lo que nosotros, o sea, esto no es Baden-Baden ni es Montecatini, ni Euganiterme, o sea que dan otro tipo de...